queda definido a través de las otras dos. Tenemos dos variables independientes y la tercera depende de las otras dos. O sea que nosotros sabemos que la energía interna es una función de estado. O sea que queda definida por ejemplo, la variable volumen y la variable temperatura. Como les decía, podemos plantear el primer principio entre estas dos situaciones, entre esta situación inicial y esta situación final, donde decimos el calor intercambiado por el gas entre la situación inicial y final, menos el trabajo intercambiado entre la situación inicial y final, es igual a la variación de energía interna. O sea, la energía interna en la situación inicial menos la energía interna en la situación inicial, final menos inicial. Pero el tema es que no hay intercambio de calor ni de trabajo con el medio externo. Pues fíjense que las paredes son adiabáticas y rígidas. O sea que la cantidad de calor intercambiada es cero y el trabajo también es cero. Eso quiere decir que la energía interna no varía. En la situación inicial y final, la energía interna es la misma. La variación de energía interna, que es esta diferencia, es cero. Entonces, fíjense que la conclusión que obtenemos de este experimento es que como la temperatura no varía, si este gas es un gas ideal, eso significa que la energía interna solamente es función de la temperatura. Porque fíjense que si fuese función del volumen, el volumen del gas cambia, ¿sí? Pero el primer principio nos está diciendo, no, la energía interna no cambia. Eso significa que no puede ser función del volumen, la energía interna, solamente función de la temperatura. Y como la temperatura no cambió, la energía interna no cambió. Fíjense que le hacemos caso a lo que dice el primer principio, porque el primer principio es un principio fuerte de la física. Es básicamente el principio de conservación de la energía. Digamos, no hay evidencia hasta el momento que este principio no se cumpla. Entonces, vamos a ver cómo podríamos calcular la variación de energía interna en un gas ideal. Fíjense que la energía interna es una función de estado. Depende del estado de equilibrio del gas en ese momento. No depende su variación o la variación de energía interna entre dos situaciones, no depende de la evolución, no depende de cómo vamos de una situación de equilibrio a la otra. De la evolución depende el trabajo y la cantidad de calor intercambiado. Entonces, fíjense si tenemos una situación de equilibrio, esta situación, llamémosle situación inicial O y la situación final F, no importa
cómo vayamos de la situación inicial a la final, que la diferencia de energía interna nos va a dar lo mismo, ¿sí? Va a ser independiente de la evolución. Entonces, si nosotros, digamos, queremos calcular la variación de energía interna en un gas ideal, podríamos elegir de las infinitas formas que tenemos para llegar a la situación final desde la situación inicial, podríamos elegir una, un camino, una evolución y calcularla a esa variación de energía interna en esa evolución. Y ese resultado nos va a servir cualquiera sea la evolución. Total, no depende de la evolución, la variación de energía interna. Entonces vamos a elegir esta forma de la tanta forma, una manera podría ser esta. Vamos a ir a temperatura constante con una evolución cuasi estacionaria desde la situación inicial hasta la situación A. La situación A es una situación que tiene el mismo volumen que la situación final. O sea que vamos a través de una isoterma. ¿Se acuerdan que en un gráfico presión-volumen, digamos, una isoterma es un tramo de hipérbole equilátero? Entonces, fíjense que vamos de esta manera hasta el punto A. Y luego, para llegar a la situación final, vamos a volumen constante a través de esta isocora. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la variación de energía interna en esta evolución compuesta por una isoterma cuasi estacionaria y una isocora cuasi estacionaria. Fíjense que la diferencia de energía interna o variación de energía interna U final menos U inicial, la podemos poner de esta manera, será U final menos U en el punto A más U en el punto A menos U inicial. Pero fíjense que la energía interna en el punto A y en la situación inicial son iguales. Porque si esto es un gas ideal, y acá estamos en una isoterma, la temperatura no varía, fíjense que la energía interna, eh, la experiencia de Joule que vimos recién nos dice que también no cambia la energía interna. O sea que en un gas ideal, una isoterma también es una isoenergética. Entonces, la energía interna en la situación A es igual a la energía interna en la situación inicial. Y la variación de energía interna entre el punto A y la situación inicial es cero. Esto es lo mismo que decir que esto es cero. Por otro lado, si hacemos la diferencia de energía interna entre la situación final y la situación inicial, acá podemos aplicar el primer principio. ¿Qué nos dice? Nos dice que U final menos U sub A es igual al calor intercambiado desde A hasta la situación
menos el trabajo intercambiado desde A hasta la situación final. Pero fíjense que en un isocora, ¿se acuerdan que el trabajo nos daba 0? Y el calor intercambiado es C por M por delta T. En los gases, de acuerdo a cómo sea la evolución, el calor específico del gas puede tener valores diferentes. Entonces, si vamos a volumen constante, el calor específico se llama calor específico a volumen constante, C sub B. Entonces, como estamos evolucionando a volumen constante, es calor específico a volumen constante por la masa, por la diferencia de temperatura. Pero habíamos dicho que la energía interna en el punto A es igual a la energía interna en la situación inicial. Entonces, con esta expresión ya tenemos la variación de energía interna en un gas ideal, entre dos situaciones de equilibrio. Esta expresión o cualquier otra expresión equivalente a esta, pero es el calor específico a volumen constante por la masa, por la temperatura en la situación final, menos la temperatura en la situación inicial. Fíjense, si tenemos esta situación inicial y esta situación final, no importa cómo vayamos de la situación inicial al final, podemos ir a través de cualquier evolución. Sí, podemos ir así, en línea recta, no interesa cómo sea la evolución. La variación de energía interna la calculamos de esta manera. Es independiente de la evolución. ¿Se entiende? Por eso, digamos, ya habíamos visto que la energía interna es una función de estado, no depende de cómo lleguemos de un estado al otro. Cuando digo un estado, son estados de equilibrio. Entonces, lo calculamos por esta evolución, pero si lo hubiésemos calculado por cualquiera de estas otras evoluciones, y bueno, nos hubiese dado lo mismo. CB, recuerden, es calor específico a volumen constante. Eso significará que también, si tenemos un calor específico a volumen constante, si evolucionamos a presión constante, podemos tener un calor específico a presión constante. De hecho, lo tenemos y hay una relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. Esa relación, esa ecuación que los relaciona, se llama ecuación de Mayer. Y vamos a ver cuál es. Vamos a considerar que la situación inicial y final tienen la misma presión y que evolucionamos desde la situación inicial a la final a presión constante. En un gráfico presión-volumen, esa
evolución queda de esta manera. Sería un segmento horizontal, desde la situación inicial a la final. Entonces, fíjense que entre estas dos situaciones podemos plantear el primer principio de la termodinámica, que nos dice que la variación de energía interna, U final menos U inicial, es igual al calor intercambiado menos el trabajo intercambiado. Fíjense que en esta ecuación, ahora después lo vamos a ver con algunos números en un problema, pero en esta ecuación estas magnitudes pueden ser positivas o negativas. Este menos es el menos de la ecuación del primer principio, ¿sí? Pero si el trabajo fuese negativo, esto sería, no sé, menos 3 joules, acá quedaría menos 3, queda más 3. Eso después lo vamos a ver. O sea que tanto la variación de energía interna como el calor intercambiado, como el trabajo, pueden ser magnitudes positivas o negativas, o nulas eventualmente. Entonces, esto es el primer principio de la termodinámica aplicado entre estas dos situaciones de equilibrio. Entonces, fíjense, la variación de energía interna entre esta situación inicial y final. Vamos a presión constante, pero ¿cómo la calculamos? La calculamos así. No importa cómo vayamos de la situación inicial a la final. La variación de energía interna es CB por M por delta T. ¿Sí? A pesar de que vamos a presión constante. Ya les digo, podíamos ir, bueno, ahora lo borré, pero podíamos ir por cualquier otra evolución, no importa. La calculamos de esta manera. Ahora, el calor intercambiado, sí, es C por M por delta T. ¿Qué C tenemos que poner? Y el calor específico a presión constante. Acá sí, para el cálculo del calor, en una isobara, es Cp por M por delta T. Y el trabajo es la integral de P diferencial B, como sabemos. Entonces, como la presión es constante en la isobara, sale afuera la integral y nos queda P por delta B, o sea, P por volumen final menos volumen inicial. Y también P por B lo podemos reemplazar por N por R por T, con la ecuación de gases ideales. Entonces, fíjense que si hacemos ese reemplazo, P por B igual a nRT, acá en este último término, nos va a quedar N por R por T final es P por B final y N por R por T inicial es P por B inicial. Entonces, de esta manera, fíjense que logramos que en esta ecuación, que viene del planteo del primer principio, tengamos la misma diferencia de temperatura en todos los términos y se puede simplificar. Podemos dividir por este paréntesis en ambos miembros, se simplifica y de acá nos queda CB por M
la Cp por m menos n por r. Entonces, fíjense que de acá se puede despejar la diferencia entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Fíjense que nos da que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Y acá, bueno, hacemos este despeje y fíjense que la constante R nos quedaría multiplicada por el número de moles dividido la masa. Si el número de moles lo pasamos dividiendo acá abajo, la masa dividido el número de moles es lo que llama la masa molar del gas. Entonces, la ecuación que nos queda es que el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante es igual a la constante de los gases ideales dividido la masa molar, donde el calor específico es Joule sobre kilogramo Kelvin. Esta es la unidad de calor específico como habíamos visto. Acá este es el calor específico que habíamos estado trabajando en calorimetría desde la primera clase. Pero fíjense que si pasamos la masa molar, que se mide en kilogramos sobre mol, la pasamos multiplicando a los calores específicos, el producto entre el calor específico y la masa molar se denomina calor específico molar. Y fíjense que yo acá, para diferenciarlo de C, calor específico, lo ponemos con la C minúscula. El calor específico molar lo llamé con C mayúscula, que no habría que confundirlo con capacidad calorífica, que también lo habíamos llamado C mayúscula. Entonces hay que ver el contexto en que estamos trabajando. Entonces, C mayúscula sería calor específico molar y se mide en Joule sobre mol Kelvin, que es cuando pasamos la masa molar multiplicando los calores específicos. Entonces, la relación de Mayer, escrita en términos de los calores específicos molares, nos queda de esta manera. Es el calor específico molar a presión constante menos el calor específico molar a volumen constante. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las evoluciones politrópicas en un gas ideal. Las evoluciones politrópicas son evoluciones cuasi estacionarias a calor específico constante. Eso es lo que se llama una evolución politrópica. En la evolución, el calor específico se mantiene constante. O sea, C sería el calor específico de la evolución. Y fíjense que como la evolución es cuasi estacionaria, se puede escribir en forma diferencial. Entonces,
el primer principio lo podemos escribir en forma diferencial. O sea que el diferencial de calor es igual, pasando el diferencial de trabajo a este término, al término donde está la energía interna, nos queda el diferencial de trabajo más el diferencial de energía interna. Que fíjense que esto escrito en forma diferencial, el diferencial de calor es M, la masa, por el calor específico, por el diferencial de temperatura. Y esto es igual, el diferencial de trabajo, la presión por el diferencial de volumen. Y el diferencial de energía interna es M por C sub B por el diferencial de temperatura. Fíjense que la energía interna siempre acá es calor específico a volumen constante. Y el calor intercambiado es el calor específico de la evolución. ¿Sí? Puede ser cualquier evolución a calor específico constante. Fíjense que acá arriba, para el calor, poníamos calor específico a presión constante, porque la evolución era a presión constante. Pero si es una evolución cualquiera, genérica, es el calor específico de la evolución. Entonces, fíjense que acá podemos trabajar un poquito algebraicamente con la ecuación de estado y trabajando con estas dos ecuaciones. La ecuación del primer principio y la ecuación de estado de los gases ideales. Trabajamos un poco algebraicamente. En realidad, digamos, no me voy a detener demasiado en estos pasos algebraicos, porque igual después esto les queda, lo miran, pero podemos acomodar las cosas para escribirlo de esta manera. Sí, dividiendo acá, pasando todo a un lado de la igualdad, nos queda esta expresión. Entonces, fíjense que en esta expresión vamos a llamar gamma menos 1 a Cp menos Cb sobre Cb menos C. Y gamma es lo que se llama exponente de las politrópicas. Ahora van a ver por qué. O sea que si de acá, de esta expresión, despejamos gamma, nos queda que gamma es Cp menos C sobre Cb menos C. ¿Sí? Gamma es, les vuelvo a repetir, lo que se llama el exponente de las evoluciones politrópicas. Entonces, volviendo a esta ecuación, ya escrita en términos de gamma, esto es gamma menos 1, si integramos acá esta ecuación, Perdón, ¿sí? ¿cómo se llamaba gamma? Exponente de las politrópicas. Ahora van a ver por qué. Gracias. Fíjense que acá, integrando, nos queda esto. Fíjense que acá nos queda, esto es una constante de integración, que la ponemos de este lado. La suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto, ¿se acuerdan? Entonces, acá tenemos logaritmo de b a la gamma menos 1 por la temperatura igual a constante.
O sea que si esto es constante, el argumento del logaritmo también es una constante. Entonces, esto que está acá, la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 igual constante, es una manera de escribir, una de las tantas maneras de escribir la ecuación de una politrópica. Sí, pues fíjense, partimos de una evolución a calor específico constante y además cuasi estacionaria, donde podemos escribir que el primer principio, podemos escribir el primer principio en forma diferencial. Y llegamos a esto. Entonces, fíjense que esto también lo podríamos escribir en términos de la presión y el volumen, jugando con la ecuación de estado. Porque fíjense que la temperatura, por la ecuación de estado de los gases ideales, es proporcional al producto de la presión por el volumen. Entonces, si ponemos la temperatura, digamos, como una constante por presión por volumen, nos queda que la presión por V a la gamma es igual a otra constante, pero eso es constante. Y esta es otra forma de escribir la ecuación de las politrópicas. Y fíjense que gamma queda acá en el exponente, por eso les decía, gamma es lo que se llama el exponente de las politrópicas, que es Cp menos C dividido Cb menos C. ¿Son válidas las dos? Sí, 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 sí. Sí, esto, ustedes jugando con la ecuación de estado y que acá tiene una constante, la pueden escribir de muchas maneras, pero digamos, bueno, yo acá escribí estas dos, ahora vamos a ver algo más, pero son válidas las dos, sí, sí, son totalmente equivalentes. Y fíjense que Cp es el calor específico a presión constante y Cb es el calor específico a volumen constante y C es el calor específico de la evolución. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una evolución en particular como una isobara. Fíjense que una isobara es un caso particular de politrópica. Es una politrópica donde la presión se mantiene constante y el calor específico es igual a C sub P. ¿Sí? Fíjense que gamma en este caso nos daría 0, porque acá si C es igual a C sub P, el numerador de este cociente da 0. Entonces, fíjense que si gamma da 0, ¿cómo nos queda la ecuación de las politrópicas? P por B a la 0. B a la 0 vale 1. O sea, nos queda la presión P igual a constante, lo cual es correcto. Una isobara es una evolución a presión constante. O sea que una isobara es una politrópica donde el calor específico es igual al calor específico a presión constante y el exponente de las politrópicas vale 0. Fíjense, una isocora también es
una politrópica. En una isocora, ¿qué es lo que sucede? Que el calor específico es igual al calor específico a volumen constante. Entonces, fíjense que en este caso, el exponente de las politrópicas tiende a infinito, porque acá hay una división por cero. Entonces, fíjense que la ecuación de las politrópicas es P por B a la gamma constante, ¿no? Ahora, así como está escrita, digamos, con gamma tendiendo a infinito, no, no nos dice mucho para sacar una conclusión. Pero esto lo podemos escribir de esta manera. Fíjense que si elevamos acá a la 1 sobre gamma, esta expresión, este lado nos queda P a la 1 sobre gamma por B. Y acá esto es otra constante, ¿no? Otra constante diferente a la que teníamos acá. Entonces, esta ecuación la podemos poner también como la presión por 1 a la gamma por el volumen. Sería otra, igual a constante, sería otra manera de escribir la ecuación de las politrópicas. Por eso les decía hoy, hay muchas formas equivalentes de, de, de escribir esta ecuación. Pero acá, fíjense que cuando gamma tiende a infinito, Profe, ¿sí? profe, le pregunto, en el exponente de las politrópicas, ¿todo es calor específico molar? Da lo mismo porque es calor, acá yo les puse calor específico. En esta deducción, si ustedes miran, esto es calor específico, no es molar. Pero, digamos, fíjense que el calor específico molar es el calor específico por la masa molar. Entonces, si vos multiplicás y dividís por la masa molar, esto no altere, te quedarían los calores específicos molares. O sea, da lo mismo que sean molares o que sean los calores específicos medido en joules sobre kilogramos Kelvin. Es indistinto. Acá en este desarrollo, tal como hice el desarrollo, son los calores específicos, pero también podría haber puesto los calores específicos molares. Bueno, les decía que la presión elevada a la 1 sobre gamma por el volumen igual constante es una manera de escribir la ecuación de las politrópicas que para este caso nos sirve porque cuando gamma tiende a infinito, este exponente ¿a cuánto tiende? 1 sobre infinito es 0. Entonces la presión queda elevado a la 0 para gamma tendiendo a infinito por el volumen, pero la presión a la 0 vale 1 y nos queda volumen igual constante. Obviamente en una isocora el volumen es constante. Entonces fíjense que una isocora es una politrópica donde el calor específico es igual al calor específico a volumen constante. Y el exponente
politrópica tiende a infinito. Gamma tiende a infinito. Fíjese, en un Profe, exotermo, eso sí, es siempre. El calor específico es igual al calor de volumen. El calor específico a volumen constante, eso siempre, que es igual al calor específico. en una En la isocora, isobara, sí. en la isocora nada más. Y en la isobara es lo mismo, pero con el calor de la presión constante. Claro, no se tienen que confundir. Una cosa es el cálculo de la variación de energía interna. Sí, la energía interna se calcula así. El cambio, la variación de energía interna, o la diferencia de energía interna. ¿Sí? Esto acá va a C sub B. Esta es una expresión base o cualquier expresión que sea equivalente a esta para calcular la variación de energía interna. Esta es bien fácil de recordar. Y después vos tenés distintas evoluciones. Pueden ser evoluciones que no son eh, pueden ser a presión constante, supongamos que sea P sub B, a volumen constante. Entonces, tenés las distintas evoluciones. Entonces, ahí vas a calcular el calor intercambiado entre una situación inicial y una final. Entonces, ¿cómo calculas el calor? Como sabemos, C por M por T final menos T inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto la primer clase. Eso. Entonces, este C, que está acá, es el C de la evolución. O sea que si voy a presión constante, esto es Cp. Si voy a volumen constante, es Cb. Ahora, si no voy ni a presión ni a volumen constante, es el calor específico de la evolución. ¿Se entiende? Donde siempre tienen que usar Cb es en el cálculo de la variación de energía interna. Entonces, acá estamos en una isocora. En una isocora, la evolución es a volumen constante. Entonces, ¿cómo vas a calcular la variación de energía interna? Siempre de esta manera. ¿Sí? ¿Y cómo vas a calcular el calor? Y acá con CB. Entonces, ¿pero cómo? En CB, si esto es CB y esto es CB, ¿son iguales? Y sí, en una isocora sí. Porque fíjense que en una isocora, el primer principio escribo el primer principio. Si tenemos una isocora, esto sería CB por M por delta T. El trabajo es cero. Y fíjense que la variación de energía interna, ¿qué es? CB por M por delta T. O sea que fíjense que en una isocora, el calor intercambiado es igual a la variación de energía interna. Ah, o sea, no es que son cosas distintas, es como estamos en una isocora y el volumen es constante. Claro, Vamos en a este que... caso es C igual a CB porque estamos en una isocora. Ah, claro. ¿Se entiende? Pero no siempre es CB. Sí, sí, sí. Profe, una pregunta. Sí, Y el trabajo en este caso es cero por ser isocora, ¿no? Porque no varía el volumen. claro, claro. En una isocora el trabajo es cero.
como en una isoterma, la variación de energía interna es cero. Claro, sí. Entonces, fíjense que, bueno, acá estamos en una isoterma. La temperatura es constante. No hay variación de temperatura. O sea que delta T vale cero. Entonces, fíjense que el calor intercambiado, ¿cuánto vale en una isoterma? ¿Vale cero? Si Q es M por C por delta T y delta T vale cero. No. Fíjense que el calor intercambiado no vale cero porque una isoterma no es una adiabática. Lo que es cero es la variación de temperatura, pero hay calor intercambiado. Eso quiere decir que el calor específico tiende a infinito, porque infinito por cero es una indeterminación, o sea que eso nos da, resolviendo la indeterminación, un valor finito. Fíjense, esto lo vemos así: presión, volumen. Una isoterma, ¿no? Así. Entonces, acá la temperatura es constante. Entonces, fíjese, apliquemos el primer principio. Digamos, el calor intercambiado de la situación inicial final menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Entonces, en una isoterma, la variación de energía interna, ¿cuánto nos da? Conclusión, cero. ¿Sí? O sea que fíjense que el calor intercambiado menos el trabajo es cero. O sea que el calor intercambiado en una isoterma es igual al trabajo. Y el calor intercambiado es el área bajo la curva, todo esto. Que creo que la clase anterior se los había calculado, ¿se acuerdan? Es la integral de P diferencial B. Pero fíjense que en una isoterma el calor intercambiado no es cero. ¿Se entiende? Esto es lo que les estoy diciendo acá. La variación de temperatura sí es cero, pero el calor intercambiado no es cero. Eso significa que el calor específico tiene que tender a infinito para que ocurra esto. Entonces, si C tiende a infinito, gamma tiende a 1. ¿No? Por esto, estas indeterminaciones para C tendiendo a infinito, tenemos acá C y acá C, ese límite da 1. Entonces, fíjense que acá podemos usar esta expresión, ¿se acuerdan la primera que habíamos obtenido? Si gamma es 1, usamos T por B a la gamma menos 1. Si gamma es 1, nos queda el volumen elevado a la 0. B a la 0 vale 1. Y nos queda temperatura igual constante. O sea que fíjense que, lo cual es lo que nos tiene que dar, ¿no? Porque en una isoterma la temperatura es constante. Entonces, una isoterma también es un caso particular de una politrópica. Es una politrópica particular donde
exponente de las politrópicas vale 1 y el calor específico tiende a infinito. Otra evolución muy común es una adiabática. Una adiabática es una evolución donde no hay intercambio de calor. Acá sí, la cantidad de calor intercambiada es 0. Y como C es igual a M por delta T, quiere decir que C vale 0. Pero puede haber variación de temperatura en una adiabática. ¿Sí? Fíjense que en este caso, gamma, que es el exponente de las politrópicas, es Cp sobre Cb, que en este caso, para las adiabáticas, se lo suele llamar con la letra kappa, ¿sí? Que es como una X medio deformada, la letra griega kappa, una K deformada. Cp sobre Cb. Entonces, P por B a la capa, donde capa es Cp sobre Cb, igual constante. Esta es la ecuación de las adiabáticas. Fíjense que una adiabática, en un gráfico presión-volumen, para un gas ideal, tiene la misma forma o la misma tendencia que una isoterma. No es una hipérbola equilátera porque acá este exponente no vale 1, es Cp sobre Cb, es un exponente que es mayor que 1. Entonces, si por ejemplo en este punto se corta la isoterma con la adiabática, para el lado que el volumen, a la derecha, digamos, para donde los volúmenes aumentan, la adiabática va por debajo de la isoterma. O sea que el cruce entre una adiabática, que es esta rojo, y una isoterma, se da de esta manera. Sí, fíjense, las gráficas son parecidas. Cuando uno dibuja cualitativamente, no los distingue, por eso hay que aclarar, ¿no? Cuál es la adiabática y cuál es la isoterma. Pero, digamos, la relación que hay entre ambas es esta. Entonces, fíjense que dependiendo de cómo sea el gas, si es diatómico o monoatómico, el exponente de las adiabáticas, Cp sobre Cb, tiene distintos valores. Si el gas es diatómico, Cp sobre Cb es 7 quintos, o sea, 1,4. Fíjense que el calor específico a presión constante es 7 medios de R sobre la masa molar. O bien, el calor específico molar a presión constante es 7 medios de R. ¿Se acuerdan que si pasamos la masa molar multiplicando al calor específico, tenemos el calor específico molar? Esto es 7 medios de R. Y el calor específico a volumen constante es 5 medios de R sobre M, o 5 medios de R si es calor específico molar. Entonces, para los monoatómicos, Cp sobre Cb es 5 tercios, 1,67 aproximadamente, donde Cp es 5 medios
de R sobre M y CB es 3 medios de R sobre M. O los molares, que serían 5 medios de R o 3 medios de R. Fíjense que, por ejemplo, esto seguramente ustedes haciendo 2, 3 problemas ya lo van a recordar. No hace falta que recuerden de memoria. En general se dice en el problema si el gas es diatómico o monoatómico y se pone algún dato, pero fíjense, podría ser que ustedes tengan un problema donde dice dato, por ejemplo, dentro de los datos, CP es 7 medios de R. Por ejemplo, calor específico molar a presión constante, ¿no? Pero ustedes en el problema no necesitan esto, ¿sí? Lo que necesitan es CB. Y no se acuerdan esto de memoria. No saben que CB es 5 medios. Y tampoco se acuerdan esto, 7 medios de R, por eso lo ven como dato de problema. Pero supongamos que no se lo acuerdan de memoria. Pero necesitan CB y le dan como dato CP. Lo que sí pueden hacer es, a través de la relación de Meyer, calcular CB. Porque fíjense, esto que es dato es 7 medios de R menos CB, que es lo que necesitamos, esto es igual a R. Entonces, fíjense que de acá despejan CB es 7 medios de R menos R. 7 medios menos 2 medios, que es 1, es 5 medios. 5 medios de R, que es lo que tenemos acá. Sí. Por ejemplo, esto sería si el gas es diatómico. O sea que, si ustedes en el problema tienen como dato un CP o un C sub B y necesitan el otro, bueno, recurren a la relación de Meyer, que era lo que habíamos visto acá. Esto. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí se puede sacar. ¿Estos los diatómicos y monoatómicos son así de adiabáticos? No, son gases que pueden tener cualquier evolución. Eso depende de la cantidad de átomos que tiene la molécula, pero digamos, es una característica del gas, pero la evolución puede ser cualquiera. No tiene que ser una evolución ni adiabática, ni isotérmica, nada. Bueno, a ver. Vamos a ver algún problemita. Dice, la figura muestra 5 transformaciones que realizan 4 mol de un gas ideal. Los estados A y C están conectados por una transformación
ecuación isotérmica, o sea que dAc es un esotérmico. Si la presión de D es 4 por 10 a la quinta pascales, la presión de A es 10 a la sexta pascales y el volumen de A es 10 litros, digamos, un litro es un decímetro cúbico. O sea que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. O sea, 1000 litros. Esto es cuando tengan que hacer cambio de unidades, va. Por ahí no es algo elemental, pero les recuerdo a qué es igual un litro, es un decímetro cúbico. Entonces, si estos 10 litros lo quieren pasar a metro cúbico, tienen que dividir por 1000. La constante R es 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la temperatura de los estados A, B y D. Entonces, fíjense, el gráfico es este. La presión, digamos, en A por el volumen en A es igual al número de moles por la constante R por la temperatura en el punto A. Entonces, la temperatura en el punto A la calculamos despejando de la ecuación de estado. Porque tenemos la presión en A, es un dato, fíjense acá, y el volumen en A también es un dato. Entonces, N es el número de moles, 4 moles, R es la constante, que también es un dato, y fíjense que la presión en A es 10 a la sexta pascales. El volumen son 10 litros, pero como lo tenemos que pasar a unidades del sistema internacional, lo tenemos que poner en metro cúbico, entonces tenemos que dividir por 1000. Nos queda 0,01. Número mol es 4 y la constante 8,314. Esto nos da en Kelvin. La temperatura en A es 300,7 Kelvin. Fíjense que en B, el punto de equilibrio A y B tienen la misma presión. Lo primero que tienen que hacer es ver bien, leer en qué están llevando en los ejes, ¿no? Esto, el eje horizontal es volumen y el eje vertical es la presión. Entonces, la presión en B es la misma que la presión en A. Entonces, planteando la ecuación de estado en A y en B, fíjense que si dividimos a ambos miembros, estas dos ecuaciones, la presión se simplifica, porque es la misma en A y en B. Y nos queda que la temperatura en B la podemos sacar a través de esta relación. Pero lo que no tenemos es el volumen en B. Pero sí conocemos, o mejor dicho, sabemos que el volumen en B y en C son iguales. Entonces, fíjense que la presión en C
es igual a la presión en D, que es un dato, o sea que lo tenemos. Y la temperatura en C es igual a la temperatura en A. Porque esto es una isoterma. Entonces, si tenemos ya la presión en C, que es igual a la presión en D, y la temperatura en C, que es igual a la temperatura en A, de la ecuación de estado podemos sacar el volumen en C. ¿Sí? O sea, de acá podemos sacar el volumen en C. Entonces, teniendo el volumen en C, lo podemos reemplazar acá arriba y sacar la temperatura en B. Entonces, la temperatura en D, que sería este punto, fíjense que el punto en D, el punto D tiene el mismo volumen que A. Entonces, con la ecuación de estado, haciendo lo mismo que hicimos acá, hacemos el cociente, pero acá poniendo D, y como el volumen es lo mismo, lo que se simplifica ahora es el volumen. Entonces, de acá podemos despejar la temperatura en D. El segundo punto es calcular el volumen en B, que ya lo calculamos acá. ¿Sí? (0,025 metros cúbicos. Lo habíamos calculado en el punto anterior. Luego dice, justifique si el trabajo efectuado por el ciclo A, B, C, D, A es positivo o negativo. Entonces, fíjense, esto se los voy a explicar un poco en general, pero un ciclo es una evolución cerrada. Ciclo significa salir de un punto y dar una vuelta y llegar al mismo punto. Entonces, por ejemplo, en un diagrama presión-volumen, supongamos que tenemos un ciclo de forma cualquiera, ¿no? Acá tenemos un rectángulo ese ciclo, pues nos dice A, B, C, D, A. Que analicemos en ese ciclo. Pero bueno, podría tener cualquier otra forma. Entonces, fíjese, salimos de 1, que sería el punto de volumen mínimo, vamos expandiéndose hasta 2, que es el punto de volumen máximo, y luego venimos por acá abajo de 2 a 1. ¿Sí? O sea, podemos pensar que este ciclo está formado por dos evoluciones. La evolución de 1 a 2, por acá arriba, donde el gas se expande, y la evolución de 2 a 1, donde el gas se comprime, que viene por acá abajo. Entonces, fíjense que esto es muy fácil de ver en un diagrama presión-volumen, que cuando el gas se expande de 1 a 2, el trabajo de expansión que realiza es positivo, porque realiza trabajo sobre el medio, está dado por el área bajo esta curva. ¿Sí? Es
ese área va desde la curva hasta el eje horizontal de volúmenes. Y el trabajo es positivo, pues se expande. Ahora, cuando va de 2 a 1, cuando el gas se comprime, el medio está realizando trabajo sobre el gas para comprimirlo. Ahí el trabajo es negativo cuando el gas se comprime. Pero en valor absoluto, el trabajo sigue siendo el área bajo la curva, pero esta curva de acá abajo. Entonces, fíjense que el trabajo neto del ciclo nos queda el área encerrada por el ciclo, porque esta parte de acá, primero teníamos este tramo de acá era positivo y después, cuando vuelve es negativo, se resta. Entonces, el trabajo neto es el área encerrada por el ciclo. Fíjense que este ciclo lo estamos realizando en sentido horario y el trabajo es positivo, o sea que hay un trabajo neto del sistema realizado sobre el medio, cuando el ciclo se describe en sentido horario. Fíjense que un ciclo también lo podríamos recorrer en sentido antihorario. Y bueno, el razonamiento es el mismo. Fíjense que vamos de 1 a 2 por acá abajo. Entonces, este área ahora es el trabajo que realizó de 1 a 2, que es un trabajo positivo. Pero cuando vuelve por acá arriba de 2 a 1, el trabajo es negativo. ¿Sí? Porque el gas se está comprimiendo. Y todo el área bajo esta curva de 2 a 1 nos da el valor absoluto del trabajo. Entonces, fíjense que el trabajo neto también nos queda el área encerrada bajo la curva. Pero ahora ese trabajo es negativo porque, digamos, en la compresión, el trabajo tiene mayor valor absoluto que en la expansión. Entonces, cuando un ciclo es descrito por, o es realizado en forma antihoraria, el trabajo es negativo. El trabajo neto que realiza el ciclo es negativo. Esto vale para cualquier forma de ciclo. No necesariamente tiene que ser este rectángulo. Acá fíjense, en este rectángulo nos dice A, B, C, D, A. Ese sentido es sentido horario. Entonces, el trabajo neto que realiza el ciclo es el área encerrada por este rectángulo. Y es positivo. Y eso es muy fácil de ver, porque fíjense, en los tramos verticales, en las isocoras, el trabajo es nulo. Solamente realiza trabajo en las isobaras. Entonces, el trabajo de A a B es el área encerrada entre el segmento AB y el eje de volumen. Y da positivo. Pero cuando vamos de C a D, esta parte de acá abajo es lo que me da el trabajo negativo. Entonces, el trabajo neto es el área que quedó encerrada por el rectángulo. Que como lo estamos describiendo en sentido horario, el trabajo es positivo. Fíjense que si lo recorremos en sentido antihorario, nos queda negativo el trabajo. Entonces,
eso es lo que este análisis es lo que está pidiendo el punto C. Después dice que este gráfico lo transformemos en un gráfico presión-temperatura. Bueno, si cambiamos los ejes, ya, ¿se acuerdan? La clase que viene, la clase pasada les había dado algo también de cómo se veían las evoluciones. Pero fíjense que si acá vamos de A a B por una isobara, en un gráfico presión-temperatura, esa isobara también se ve como un segmento horizontal. Porque en un gráfico presión-temperatura, el eje vertical es de presión, una evolución a presión constante se ve como un segmento horizontal. Ahora, fíjense, la temperatura del punto A es menor que la temperatura del punto B, porque fíjense que la isoterma que pasa por B es mayor que la isoterma que pasa o están por encima, va por arriba de la isoterma que pasa por A. O sea que la temperatura de B es mayor que la temperatura de A. Igual ya esto lo habíamos calculado numéricamente, pero también en el gráfico se ve rápidamente, ¿no? Porque, digamos, cuando tenemos distintas isotermas, en un gráfico, perdón, acá volumen y acá presión, las isotermas, la temperatura crece así. Cuando más arriba están las isotermas, mayor es la temperatura. Entonces quiere decir que acá también el punto B está a la derecha porque acá el eje horizontal lleva temperatura. Fíjense, la temperatura de B es mayor que la temperatura de A. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cómo va de B a C? Por una isocora. Entonces, acá en los ejes no tenemos volumen, pero una isocora, fíjense, en un diagrama presión-temperatura, se ve como una recta que pasa por el origen de coordenadas, presión-temperatura. Fíjense, eso sale de la ecuación de estado. De acá, despejamos presión en función de la temperatura. Y el volumen es constante en una isocora. Entonces, n por r sobre el volumen nos da la pendiente de esta recta. A mayor volumen, menor pendiente. Pero en un gráfico presión-temperatura, rectas que pasan por el origen de coordenadas son las isocoras. Obviamente no es que llegan al origen, porque ahí tendríamos temperatura cero, no podemos tener 0 Kelvin, pero la prolongación de las isocoras pasan por el origen. Entonces, fíjense, de B a C, estamos en B, tenemos que trazar una recta que pasa por el origen. Y
C va a estar sobre esa recta. ¿Y para qué lado vamos a ir? ¿Para arriba de B o para abajo? Y bueno, fíjense que C está a una temperatura menor que B. Entonces tenemos que ir hacia las temperaturas menores. Nos vamos hacia abajo de esa recta inclinada. O nos vamos hacia la izquierda, donde las temperaturas son menores. Y fíjense que la temperatura del punto C es igual a la temperatura del punto A. ¿Sí? O sea que el punto A y C están alineados verticalmente. Trazamos una vertical que pasa por A y donde esa vertical corta a esta recta de volumen constante es el punto C, pues están a la misma temperatura. Y de C a D hay una isobara, que acá también se ve como un segmento horizontal. ¿Sí? Pero esa isobara, digamos, el punto D y el punto A tienen el mismo volumen. Entonces, fíjense que si por A trazamos un segmento de recta hasta el origen, el punto D está sobre ese segmento de recta, que además tiene la misma presión que el punto C. Entonces, acá quedaría el gráfico presión-temperatura, que acá estamos viendo en un gráfico presión-volumen. O sea que fíjense que básicamente es lo que les dije la clase pasada, tienen que ir jugando con la ecuación de estados de los gases ideales para ver cómo se ven las evoluciones en uno y en otro diagrama. Bueno, vamos a hacer este problema de primer principio para que vean bien el tema de los signos y esas cosas. Fíjense, dice, la figura representa un conjunto de transformaciones realizadas por un dado sistema termodinámico. A lo largo de la transformación ACB, el sistema recibe 80 joules de calor y entrega 30 joules de trabajo. Calcule el calor que absorbe el sistema a lo largo del camino ADB, que es este que va por acá abajo, si realiza un trabajo de 10 joules. Bueno, esa es la primera pregunta. Entonces, fíjense que lo que nos dan como dato es un diagrama presión-volumen donde hay una serie de evoluciones. De A a C es una isocora, de C a B es una expansión isobárica. También hay otra evolución que va de B a A, que tiene una forma cualquiera. Después de A a D hay una expansión isobárica. Y de B a D hay una isocora. Bueno, el dato que nos dan es que cuando el sistema va de A a C y de C a B, recibe un calor de 80 joules. Y nos dice que el sistema realiza un trabajo, entrega un trabajo de 30 joules.
fíjense que de C a B estamos viendo que el sistema se está expandiendo. O sea que entrega un trabajo de 30 joules. Ese trabajo es positivo, estos 30 joules. Y también nos está diciendo que recibe el sistema un calor de 80 joules. O sea que estos 80 joules son positivos en nuestra convención. Entonces, otra cosa que podemos ver también es que de A a C el sistema no realiza trabajo porque es un isocoro. Pero lo que podemos calcular con estos datos que nos dan es la diferencia de energía interna entre B y A. ¿Sí? Porque lo que nos está pidiendo es qué calor absorbe el sistema, digamos, en la evolución ADB, que es cuando viene por acá abajo. Entonces, ahí lo que nos está faltando es el calor, obviamente, nos dan como dato el trabajo, pero no tenemos la variación de energía interna. Pero fíjense, como les decía recién, que con los datos que nos dan acá arriba, podemos calcular la variación de energía interna. Porque no nos interesa cómo vamos de A a B, de B a... Porque la variación de energía interna es independiente de la trayectoria, ¿se entiende? Entonces, con los primeros datos que nos dan, podemos ir de A a B y calcular la variación de energía interna. Y después, ese cálculo, usarlo para responder esta pregunta. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, el dato que nos dan cuando vamos por acá arriba, A a C y de C a B, es que el calor es 80 joules. Y lo recibe, o sea, son positivos. El trabajo nos dice que es 30 joules, que el sistema realiza 30 joules de trabajo. Entonces, lo que vamos a plantear es el primer principio. Fíjense que el primer principio nos estaría diciendo, vamos a hacer acá. Vamos, acá está planteado. La variación de energía interna, ¿en qué sentido? U sub B menos U sub A es el calor que recibe el sistema en la evolución ACB menos el trabajo que realiza el sistema en la evolución ACB. El calor es 80 positivo, menos el trabajo 30 positivo también. Entonces nos queda 50 joules. O sea que U sub B menos U sub A es 50 joules. Yo siempre les recomiendo que la variación de energía interna, para que no quede duda, digamos, si bien uno podría poner así, pero no sabe, digamos, aunque ponga su índice, dependiendo de la convención, no sabe si está haciendo la diferencia en un sentido y otro, la recomendación es que expliciten la diferencia, ¿sí? Como estoy poniendo yo ahora. U sub B menos U sub A. Entonces ahí no queda duda de que estamos haciendo la energía interna acá en B menos la energía interna en A. ¿Se entiende? Y esto nos da 50 joules. Entonces, esto lo vamos a usar para contestar la pregunta, porque nos dice, por acá abajo, el sistema realiza un trabajo de 10 joules, por acá abajo.
solamente lo realiza en el tramo AD, porque en el tramo BD es un isocora, es todo AC. Entonces, usando estos 10 joules que nos dan como dato y la variación de energía interna, ahora planteamos la variación de energía interna U sub B menos U sub A es igual al calor intercambiado en la evolución A de B menos el trabajo en la misma evolución A de B. Que estos son los 10 joules que nos dan como dato. Estos 50 joules es lo que acabamos de calcular por el camino de arriba y de acá despejamos la cantidad de calor intercambiada, que es lo que nos están pidiendo. Nos da 60 joules. También nos están pidiendo el calor intercambiado por el sistema en el camino BA. BA es este camino sinuoso. Si recibe un trabajo de 20 joules, fíjense, ya acá el enunciado le está diciendo, mire, recibe un trabajo de 20 joules. O sea que cuando le entregamos trabajo al sistema, el trabajo es negativo. O sea que estos 20 joules, fíjense que van a ser negativos en la ecuación del primer principio. Además, fíjense que de B a A, el gas o ese sistema se está comprimiendo. O sea que el medio exterior está realizando trabajo sobre el sistema. Entonces, lo que nos piden es el calor intercambiado en este camino, en esta evolución BA, y nos dan nada más que el dato del trabajo. Pero en el primer principio necesitamos tener la variación de energía interna, el calor y el trabajo, y bueno, de ahí despejar uno, pero tenemos que tener los otros dos como datos, ¿se entiende? Y acá nos dan solamente uno, pero no nos olvidemos que calculamos la variación de energía interna en el primer punto. Nosotros calculamos U sub B menos U sub A. Por eso les digo, siempre conviene explicitar la diferencia para no confundirse. Y eso era lo que nos daba 50 joules. Pero ahora, para ir de B a A, necesitamos U sub A menos U sub B. Y bueno, U sub A menos U sub B serán menos 50. Fíjense, porque lo que vamos a plantear es el calor intercambiado de B a A. ¿Sí? Tenemos la evolución esta. Esto es A, esto es B, y vamos en este sentido. Entonces, el calor intercambiado de B a A, que es lo que tenemos que calcular, menos el trabajo de B a A, es igual a U sub A, la energía interna en el punto de llegada, menos la energía interna en el punto de salida. ¿Lo ven? O sea que acá tenemos que poner U sub A menos U sub B, que es menos 50 esto. Y el trabajo, como les decía hace un rato, se lo estamos entregando al sistema. Entonces, es un trabajo que va del medio al sistema, lo está comprimiendo. Estos 20 joules son negativos.
recuerden que hoy les decía, en estos tres, en estas tres variables, digamos, calor, trabajo y variación de energía interna, en el primer principio, eso puede ser positivo, negativo o eventualmente nulo, ¿no? Pero van con signo. Y este signo menos es del primer principio. Entonces, el trabajo en esta pregunta es menos 20, pero este menos es del primer principio. Entonces, al ser negativo, acá menos por menos, después nos queda más. Entonces, acá tenemos menos 50. Cuando pasamos más 20 al otro lado, queda menos 20. Esto nos da menos 70. ¿Sí? Después, la otra pregunta dice, el calor intercambiado en los procesos AD y BD. Y nos da la variación de energía interna. Fíjense, lo que nos está dando es UD menos UA. Eso es 40 Joule. Entonces, fíjense, acá nosotros, ¿qué es lo que teníamos? ¿Se acuerdan que acá en el primer punto siempre estamos planteando la ecuación del primer principio? Entonces, estamos pensando, bueno, ¿qué es dato y qué tengo que calcular? Entonces, en AD tengo que calcular, bueno, el calor. El calor es menos el trabajo, nos va a dar la variación de energía interna. Entonces, fíjense que la variación de energía interna es este dato, 40 Joule. Y el calor intercambiado, ¿sí? Que es lo que tenemos que calcular, lo vamos a sacar del primer principio. Y el trabajo lo teníamos acá. En el primer punto nos decía que AdB era 10 joules, ¿se acuerdan? Pero de D a B el trabajo es 0, entonces el trabajo de AD es 10 joules. Entonces ya ahí, con eso podemos calcular el calor intercambiado en la evolución AD. UD menos UA es el dato, 40 joules. El trabajo de AD, 10 joules. Nos dan en el primer punto. No nos decían exactamente esto, pero sacamos la conclusión que como el otro tramo era una isocora, esto nos da 10 joules. Entonces, de acá, reemplazando en el primer principio, tenemos el cálculo de la cantidad de calor intercambiado. 50 joules. Entonces, fíjense que de D a B, que sería esta parte isocórica, el trabajo realizado es nulo. Entonces, el calor intercambiado es igual a la variación de energía interna. El calor intercambiado es la variación de energía interna. Y la variación de energía interna no la tenemos. V menos UD.
fíjense, lo que tenemos es V menos UA. Y eso lo podemos poner como V menos UD más UD menos UA. Entonces, UD menos UA eran los 40 joules que nos dieron en este último punto. Entonces, de acá podemos sacar que V menos UD es 10 joules. Por lo tanto, el calor intercambiado es igual a la radiación de energía interna igual a 10 joules. Fíjense que es importante, bueno, primero tener en cuenta el tema de los signos, porque fíjense que si la pifiamos en algún signo ya los resultados cambian totalmente. O sea que hay que tener claro la convención. Y otra cosa que es importante es el tema de explicitar la variación de energía interna. Eso me parece importante porque de esa manera no se van a confundir en los signos y en qué sentido hacer la diferencia. Porque si se acostumbran a poner delta U o, por ejemplo, delta U o no sé, UAB, y no sé, ¿esto qué significa? UAB, ¿qué es? UB menos UA o UA menos UB. Entonces, si ustedes dicen, miren, yo lo que estoy poniendo es V menos UA. Entonces ahí no hay lugar a confusión. Bueno, esto también es... Sí. Ahora vamos a hacer este. Dice, un recipiente rígido con un émbolo móvil sin rozamiento contiene un gas ideal monoatómico. ¿Sí? Fíjense, acá tienen como dato CP y CB. Pero ya les digo, podrían tener como dato uno de los dos. Por ejemplo, supónganse que tienen como dato CP y bueno, CB lo calculan con la relación de medio, aunque no se lo den como dato. Entonces, la presión exterior es 101.200 pascales. El área del émbolo es 0,07 metros cuadrados. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la cantidad de calor que hay que entregarle al gas para que el émbolo se eleve 5 centímetros, despreciando el peso del émbolo. Sí, también vamos a calcular el trabajo realizado por el gas. Entonces, fíjense que por el primer principio de la termodinámica tenemos esto en forma genérica, el calor de una situación inicial a una final, menos el trabajo intercambiado de esas dos situaciones, es la energía interna en la situación final menos la energía interna en la situación inicial. Esta evolución, como la presión exterior es constante,
es una evolución eh, a presión constante, ¿sí? Entonces, el calor, Sp, supongamos que acá ponemos el calor específico molar, entonces acá ponemos el número de moles. Pues fíjense, calor específico molar por número de moles es lo mismo que calor específico por la masa. Entonces, calor específico molar a presión constante por el número de moles por T final menos T inicial. Porque la evolución es a presión constante. Entonces, fíjense que el calor específico, digamos, molar a presión constante es 5 medios de R, que es el dato que tenemos acá. Por el número de moles, por T final menos T inicial es el calor. Entonces, fíjense que acá podemos introducir, digamos, R por N, la constante por el número de moles, adentro del paréntesis. Entonces, R por N por la temperatura final es la presión, que es la presión exterior, pues una evolución a presión constante, por el volumen final, que va a ser el volumen inicial más una variación de volumen, más el aumento de volumen. Y el aumento de volumen es el área del émbolo por la altura que subió, que son estos 5 centímetros. Entonces, fíjense que acá es donde usamos como dato la superficie del émbolo y la altura que se levantó el émbolo. Entonces, con esto, bueno, ya podemos reemplazar esto por la presión exterior, por el volumen más la superficie del émbolo por H, y N por R por T0 es la presión exterior por el volumen inicial. Entonces, fíjense que esta diferencia que está acá, ¿sí? La presión exterior por el volumen inicial se cancelan, acá suma y acá resta, y nos queda que es la presión exterior por la superficie del émbolo por H. Esto que está, este paréntesis. Entonces, el calor que se le está entregando desde la situación inicial a la final, nos queda 5 medios por la presión exterior, por el área del émbolo, por la altura que sube. Y todo esto es dato. Lo teníamos en el enunciado. Reemplazamos acá en unidades del sistema internacional, la presión en pascales, el área en metro cuadrado, la altura en metros, y nos queda el resultado en joule. Esto da 885,2 joules. Entonces, ¿el trabajo cuánto nos da? Y bueno, fíjense, como la presión se mantiene constante, a presión constante el trabajo de la presión por la variación de volumen. Entonces, y la variación de volumen es la superficie del émbolo por lo que se levantó. Entonces, esto nos da
esta cuenta 354,2 joules. Fíjense que el gas, al expandirse, realizó un trabajo positivo. ¿Sí? Si quisiéramos la variación de energía interna, es la diferencia entre el calor y el trabajo. Esto nos daría la variación de energía interna. Pero bueno, acá ya con esto pueden ir haciendo problemas del primer principio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los primeros ejercicios, habías dicho, en la primera ley. Claro, ustedes pueden hacer, a ver. Ya la clase que viene vamos a ver segundo principio, ya que acá podrían hacer hasta el 30. Sí, ya acá cuando aparecen las máquinas, esas cosas, el segundo principio. Este tipo de ejercicio, ¿no? Que es, este es el que hicimos recién. Bueno, esos ejercicios vayan haciéndolo, cualquier consulta me dice en la clase que viene y bueno. Ok, profe. Continuamos entonces el miércoles que viene. Bueno. Disculpe, Dale, ¿hasta qué nos vemos. ejercicio? Hasta el 30 les había dicho. Buenísimo. Gracias. No, por nada. No, profe. Chau, buena Chao, semana. profe. Buena semana. Chau, Chao, gracias. chau.